Nos encontramos en el segmento de la entrevista de la primera emisión de Informa TVX. En esta oportunidad está conmigo Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y con el magistrado Cardosa hablaremos un poco del presupuesto para las elecciones 2018 y actividades del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido, magistrado Cardosa. Qué gusto volver a encontrarnos. Carlos, muy amable. Gracias. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros esta mediodía. Iniciemos con esto para brindar unas ideas rápidamente a nuestra audiencia. En la plenaria, en la Asamblea Legislativa de la semana pasada, el 27 de abril, el Pleno Legislativo aprobó el presupuesto extraordinario para el proceso electoral 2018 por el monto de 25,8 millones de dólares, 14 millones de dólares menos por lo solicitado por el Tribunal Supremo Electoral, que pedía 39,9 millones de dólares. Mencionando ese breve contexto, magistrado, ¿cómo afecta al plan de implementación de las elecciones esa reducción que brindó la Asamblea Legislativa la semana pasada? Bueno, quizás en principio es importante aclarar que, tal como lo he venido diciendo ya en otras ocasiones que he estado aquí, el tribunal desde que salimos de las elecciones en noviembre de 2015, hicimos un evento de evaluación en donde evaluamos lo ocurrido en el 2015 y además lo hicimos en presencia de partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de diferentes actores para identificar los principales problemas del 2015. O sea, de manera responsable el tribunal asumió el compromiso de analizar lo ocurrido en el 2015 y evitar que eso volviera a repetirse. Además, en el 2006 se fueron introduciendo nuevas reglas, producto de reformas de la ley o de sentencias de la Sala de lo Constitucional. Eso nos llevó a que durante el 2016 nosotros analizamos y evaluamos un diseño de elecciones que nos permitiera, por un lado, asumir los nuevos retos y por el otro lado, responder y resolver los problemas del 2015. Eso nos llevó al diseño de unas elecciones que al analizarlas y planificarlas y costearlas, nos llevó a pedir los 39,9 millones, casi los 40 millones de dólares. O sea, nosotros entendemos que es una fuerte cantidad de dinero, tenemos claro eso, pero es lo que nos costaba un diseño de elecciones que a nuestro modo de ver, desde el punto de vista del ente técnico electoral del país, eso es lo que permitía resolver los problemas. Esto tuvo una respuesta, que es ya un análisis de carácter financiero del responsable de la Hacienda Pública, que dijo, mire, el país no puede pagar esto, pero puede dar 25,8 millones, y señaló algunos temas en los cuales se recortaban. Y al final, efectivamente, queda en la decisión política de la Asamblea Legislativa cuál es el diseño de elecciones que se espera podamos tener en el 2018. Y con esa mención, bajo este escenario, ¿cómo afecta el plan general de elecciones y la implementación de este plan para el próximo año? Obviamente ustedes tenían este escenario partiendo de que se iban a aprobar casi los 40 millones de dólares, pero con esta lectura que hizo el Ministerio de Hacienda y el Ministro de Hacienda para que los diputados tomaran una decisión y disminuyeran en 14 millones, ¿cómo les afecta a ustedes y qué implica para el organismo colegiado y todas las instancias que van a echar a andar el proceso electoral partir con un presupuesto menor? Bueno, primeramente debo de aclarar que a este momento oficialmente el Tribunal Supremo Electoral no ha recibido el contenido de lo aprobado por la Asamblea Legislativa, ni siquiera el contenido de lo que Hacienda envió a la Asamblea Legislativa. Lo que sabemos es producto de la presentación del ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa, que de hecho es pública, lo ha publicado hacia el Ministerio de Hacienda, y alguna información que hemos logrado rescatar de los medios de comunicación, en los puntos en los cuales se ha decidido recortar el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral. En principio hay como dos programas que se ven directamente afectados. Quizás los principales son tres programas los que se ven afectados. Primero, el tema del uso de la tecnología. Nosotros el diseño del proyecto, que nos costaba 39 millones, era tomando en consideración el ofrecimiento del gobierno de Corea a través de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, la AWEB, en los cuales se nos ofrecía la posibilidad de utilizar un diseño de escáner que, puesto en la mesa, permitía contar los votos, incluyendo eso, contar votos enteros, marcas en voto cruzado, fraccionamiento de voto, y además nos permitía contar las marcas de preferencia. Entonces lográbamos tener toda la información y además esta máquina podía editar el acta, el informe, o sea, con el software y la especialización de una máquina ciertamente especializada, eso nos permitía contar completamente todo en la mesa. Nosotros hicimos un cálculo, esta máquina, con el diseño
que Corea nos lo hizo cuando Corea vino a El Salvador y vio la complejidad del sistema electoral salvadoreña. Se llevó a Corea a preparar un modelo, lo preparó y nos dijo, mire, este modelo que les resuelve el problema a ustedes nos cuesta tanto, un aproximado de $2,000 por cada máquina. Y entonces el proyecto de donación, que inicialmente era de 1.800 máquinas, al ver la complejidad de la máquina, se tradujo en 350 máquinas. Sí. Entonces dijimos nosotros, tenemos 350 máquinas y necesitamos comprar al menos una 1.800, porque entonces vimos, el análisis nos llevó a que podíamos atender 7 remesas por cada máquina. Entonces esa cantidad nos llevaba a un requerimiento aproximadamente en todo el paquete de transmisión de resultados más la compra de equipo, $12 millones, que fue lo que incluimos en el presupuesto de 39. Este es uno de los rubros más afectados, se disminuye prácticamente de los 12 que solicitamos a 5 millones. Eso inmediatamente además ya había otra situación importante, que lo conversamos la última vez que estuve aquí con usted, sí, que ese dinero nosotros lo necesitamos para el 1 de marzo. Sí. ¿Por qué razón? Porque las máquinas, con esta complejidad que tienen, había que mandarlas a hacer con suficiente antelación, porque las máquinas las había que comprarlas, había que licitarlas y además mandarlas a hacer. Y todo eso llevaba un proceso de aproximadamente unos 8 meses entre la producción y la licitación. Entonces, si no lo hacíamos el 1 de marzo, ya no teníamos tiempo para comprar esas máquinas. Adicionalmente a eso, esas máquinas, contar los votos con la máquina, requería de reforma de ley. Nosotros le solicitamos la reforma de ley a la Asamblea Legislativa y no se reformó, las reglas no fueron modificadas, no se cambiaron. Entonces, no teníamos el dinero, ni el tiempo, ni la reforma de ley en el camino. Y en estos días hemos estado analizando la situación, sobre todo cuando ya se nos aprueba el nuevo presupuesto. Hemos hecho una gestión, y de hecho el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que ha estado muy activo en esta gestión con el gobierno de Corea, ya la hizo, de reconvertir las máquinas escáner cuentavotos, reconvertirlas a el escáner que nos permite transmitir actas para la transmisión de resultados. Con eso lo que logramos es que con las reglas actuales ya no vamos a contar los votos, sino que será manual, pero sí vamos a tener transmisión de resultados. Y además logramos rescatar las 1.800 máquinas originales, porque las 350 era por la dificultad, la complejidad que tenía. Entonces, estamos rescatando 1.800 máquinas que nos va a permitir transmitir resultados. Y hay un aspecto que es interesante en esta mención. Yo retomo información que leí en otros medios de comunicación y la entrevista que usted y el magistrado Argüello Telles también brindaron a otro medio de comunicación por la mañana hace algunas semanas, y salía este punto en debates: ¿qué pasaba en el escenario para contar las fracciones? Que es como lo más complejo. Ante el escenario que usted me menciona, bueno, la decisión que se ha tomado por el organismo colegiado es utilizar este equipo para la transmisión de datos, que es algo fundamental. Pero ¿qué pasa en este escenario? Se van a hacer la contabilización de los enteros en la Junta receptoras de votos, pero ¿qué pasa con las fracciones? Que es como el asunto más complejo para determinar qué personas van a obtener cuántos escaños. Pero la primera idea es, a los enteros se puede saber la cantidad de escaños por partido, pero ya con estas fracciones, ¿quiénes van a ser las personas que van a estar en los curules? Y creo que esto es importante, a qué se puede hacer ante este escenario, y trastoca otro punto que afectó este recorte presupuestario, es la capacitación de los miembros de las juntas de receptoras de votos, porque de los organismos temporales, porque son personas que en principio no vienen de los partidos políticos, personas en algunos casos que no tienen experiencia en procesos electorales y deben de tener una formación previa para este escenario, magistrado. Sí. Primer punto que afectó es tecnología. Después podemos profundizar el tema de la tecnología. El segundo punto es la capacitación, porque la capacitación, hay por ahí unos 2,5 millones que nos recortan, que estaba considerada tener más presencia con los nuevos miembros de mesa para trabajar con ellos directamente la capacitación presencial. Y asumiendo que el tribunal es ahora el responsable de capacitar y ya no los partidos políticos. Aquí hay un trastoque también importante, porque el tribunal asume la responsabilidad y por eso subían sus costos también. Entonces, al quitarnos ese dinero, lo que estamos haciendo es afectando el tiempo de la capacitación y la atención de los miembros de mesa durante la capacitación, refrigerios, que ya no podemos contar con ellos porque es parte de la alimentación que se nos ha, que nos ha restado. Y el otro rubro es
el mecanismo logístico de miembros de mesa, porque otro elemento importante, que es una nueva regla, usted ya la mencionó, es que ahora los miembros de mesa no pueden ser afiliados a los partidos políticos, aunque siempre pueden ser a propuestas de los partidos, pero no afiliados. Entonces, ahí hay en el fondo de esta medida, que la retoma en una resolución de la Sala Constitucional y la Asamblea reforma la ley para obligar que no estén afiliados, en el fondo lo que se está diciendo es que tenemos que ir poco a poco convirtiendo a los miembros de mesa en miembros de mesa institucionales, ya no dependientes directos de los partidos. Y eso tiene una significación directa en el tema presupuestario, porque entonces la logística del día D quiere decir que ya no son los partidos políticos los que van a transportar a los miembros de mesa, ni los que les van a dar de comer a los miembros de mesa, porque eso puede significar una relación directa del partido con el miembro de mesa, sino que institucionalmente el tribunal lo tiene que asumir para evitar cualquier duda al respecto. Ese es parte del dinero que también hemos perdido en el tema de alimentación y de transporte, que subía la alimentación porque ahora esa alimentación de los miembros de mesa el día D, que si tenemos suerte tendremos los 10 miembros por cada mesa, o al menos 5 miembros, si fueran los 10 miembros, manejando las últimas cifras que teníamos y con las cuales hemos planificado, frente a un padrón electoral de 5.4 millones de personas, de posibles votantes, y una reforma de ley que dice que son 600 electores por cada mesa, por ahí andamos por los 9.450 JRB. Sí. Y si son 10 miembros, estamos hablando de 95.000 personas. Sí. Si nos quedamos solo con los 5, pues es la mitad, 45.000. Y por ahí habíamos calculado nosotros para las 95.000 personas alimentación y transporte el día de hoy, para garantizarnos una cosa que es fundamental, es que estén presentes el día de las elecciones y que podamos montar las mesas y podamos tener elecciones, que es fundamental. Ahora, si eso no es así, pues nos obliga a tener que negociar con los partidos políticos si ellos pueden asumir alguna de estos retos. Eso es interesante, tendríamos que hacer una pausa, pero antes quiero aprovechar este par de minutos que nos restan de este bloque, magistrado. Es este escenario ante la situación de negociar o acercamientos con los partidos políticos, un poco entre el tema de la independencia, la autonomía de los miembros de estas JRB, para que los partidos no traten de influir en su proceder y en alguna forma, en función del cumplimiento de la sentencia de la sala, de despartidizar estos organismos electorales temporales. ¿Qué mecanismo en esta situación ha pensado el Tribunal Supremo Electoral de buscar acuerdo con los partidos políticos, pero con la garantía que estas personas no tienen afiliación alguna y son personas que van a poder desarrollar el proceso con total transparencia? Bueno, en principio hay que revisar que al reducirnos el presupuesto en estas áreas, sí, esto es lo que se puede ver afectado. A este momento el tribunal, desde que tuvimos la noticia, el jueves de la semana pasada nos hemos empezado a reunir, nuestros gerentes están trabajando actualmente los ajustes que se pueden hacer y ver más en detalle qué son los puntos que se ven afectados. Y eso nos podría llevar a tomar decisiones como la que estoy adelantando, pero en principio, a mí en lo personal, me quedaría bastante tranquilo y transmitiría esa tranquilidad a la población si el Tribunal Supremo Electoral es capaz de seleccionar a los que propongan los partidos políticos y seleccionar al complemento de lo que hagan falta, porque es un hecho bastante probable que los partidos no nos puedan proponer a todas las personas y que el tribunal tenga la necesidad de buscar de la población otro grupo adicionalmente. Primero, que los seleccionemos y nos garanticemos que no están afiliados a los partidos políticos. Segundo, que el tribunal los capacite, se asegure de capacitarlos. Y tercero, que el tribunal los acredite, que el tribunal sepa que después de la capacitación esta gente está preparada para ser miembro de mesa. Y cuarto, que el tribunal tenga la garantía que el miembro que seleccionó, capacitó y acreditó es el que está presente en la mesa. Eso sería como la línea roja para mí. Eso es con esto me quedaría yo satisfecho de que los tenemos. Los temas logísticos, que no vamos a tener dinero para ellos, si los partidos los atienden o los atienden, si los partidos les llevan de comer, eso ya es un problema que prácticamente se convierte en secundario frente a la falta de dinero. O
O sea, si yo no tengo dinero y ya no tengo tiempo, tengo que priorizar. Y la prioridad para mí que hayan elecciones y que las elecciones le garanticen a la población que el miembro de mesa está capacitado, Sí. conoce la ley, Sí. conoce lo que va a hacer y además conoce su responsabilidad y que puede ser eventualmente juzgado si falla su responsabilidad, porque además va a estar presente la Fiscalía General de la República, el fiscal electoral va a estar presente y quien violente la ley en la mesa puede responder. Entonces, si esa gente está ahí, aunque los partidos políticos hagan lo que hagan por llevarles de comer, transportarlos, los vigilantes, ejercer presión, y que nos ayuden los partidos a llevarlos, que nos ayuden que estén ahí, pero responden, son miembros de mesa y responden. Okay. Y se ha hablado también, la Asamblea habló, y qué bueno que eso sea así, que también sea obligatorio que el miembro de mesa esté presente el día, y si no tendrá que justificar por qué no está presente y puede estar sujeto a una multa también. Perfecto, magistrado. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque veamos en detalle cuáles fueron los recortes que el Ministerio de Hacienda hizo al presupuesto extraordinario de las elecciones 2018 y tener su valoración sobre ello. De momento, permítanos una pausa, volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de este miércoles 3 de mayo. Me acompaña Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando un poco del presupuesto para las elecciones 2018 y otras actividades del organismo colegiado. Y ahora quiero aprovechar para que hagamos un poco en detenimiento la presentación que es pública en el sitio web del Ministerio de Hacienda, en el cual se publica y se justifica, según el criterio del Ministerio de Hacienda, los recortes a la solicitud que hizo el Tribunal Supremo Electoral de un presupuesto para las elecciones del 2018 de 39,9 millones de dólares, que disminuyó a 25,8 millones de dólares, aprobado la semana pasada por la Asamblea Legislativa. Entonces quiero aprovechar para pedir a la producción si podemos pasar una serie de algunas láminas de esas diapositivas o de esa serie de presentaciones que brindó el ministro de Hacienda la semana pasada a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para tener de manera simultánea las valoraciones del magistrado Cardosa. Ahí aparece un primer detalle. Uno de los aspectos, no vamos a hablar de todos con mucho detenimiento por el tiempo, pero me llama la atención, por ejemplo, en el tema de sueldos y aguinaldos, el recorte en este caso fue de casi de 671 mil dólares y aparecen otros, por ejemplo, de remuneraciones diversas. Por ejemplo, me queda en el último, remuneraciones diversas. Dice, se disminuye debido a que no se justificó el destino de este tipo de remuneraciones. Y en el anterior, en el primero, sueldos y aguinaldos, como ven ustedes en pantalla, una disminución de 671 mil dólares. Las observaciones del Ministerio de Hacienda es, la variación se debe a que se disminuyen 41 plazas, motoristas, electricistas y administrativos, y se ajustan los sueldos de motoristas, ordenanzas, facilitadores, coordinadores y demás. De momento podemos hacer una pausa y tener esa valoración sobre estos dos puntos. ¿Qué pasa cuando el Ministerio de Hacienda dice no se justificó el destino de este tipo de remuneraciones diversas? Bueno, primero hay que aclarar a la población que efectivamente en el presupuesto de elecciones va la contratación de personal. Sí. Hay personal que debe ser contratado, están todo el que hay en el paquete electoral, todos los miembros de la JRB, los miembros de juntas electorales departamentales, de juntas electorales municipales y algún tipo de personal que es importante señalar. La disminución, por ejemplo, en el tema de los electricistas, carpinteros, que son la gente que va a adecuar los centros de votación, porque nos interesa, si vamos a transmitir resultados desde los centros de votación, que hayan instalaciones eléctricas. Y muchas veces, en las escuelas sobre todo, terminamos haciendo las instalaciones eléctricas, el tribunal termina haciendo, y eso lo hacen los carpinteros, lo hacen los electricistas, y que esa gente anda a tiempo completo, 7/24, por todo el país, adecuando. Aquí hay una disminución. Espero no tengamos problema con eso y que podamos atender la demanda que siempre hace la Dirección de Organización Electoral. Ahora, nosotros esas justificaciones, todo lo que Hacienda nos pidió que justificáramos, se lo mandamos. Okay. Todas las peticiones nos dijeron que había que presentarlo porque nosotros lo presentamos en diciembre. Este presupuesto lo mandamos antes de irnos a vacaciones, ahí por el 16 de diciembre. Y se nos fue pidiendo información. Lo queremos ahora gasto mensual, lo queremos ahora gasto especificado. Lo fuimos especificando. Todo lo que se nos pidió, lo fuimos entregando a tiempo. O sea, eso de que no tengamos justificaciones... Usted no comparte. No creo que las hayan pedido, no creo que las hayan pedido. Okay. Porque si las hubieran pedido, las hubiéramos dado nosotros, las especificaciones esas de cuáles eran las otras remuneraciones, las hubiéramos explicado. Pero lo importante es que
Aquí solo hay no es mucha la disminución en esta parte de que no es mucha la hay disminución. otra, no, y justamente, sí, perdón que le interrumpa, magistrado, le podemos pedir a producción si nuevamente proyectan las siguientes diapositivas, y ahí aparecen en algunos, y el primero, productos alimenticios y para personas. Sí. Estamos hablando de una disminución de 1,8 millones de dólares. Sí. Y según la explicación que aparece en la presentación del ministro de Hacienda a los solicitados, ya que se había previsto que los servicios de alimentación fueran proporcionados por un hotel. No obstante, estos serán brindados por CIFCO. Además, se reduce el universo de personas a las cuales se les dará alimentación y refrigerio. Esa es una de las partes sensibles. Y en la última, el último rubro es el de transporte, fletes y almacenamiento. Estamos hablando de 1,1 millones de dólares. Y ahí hace la mención de la justificación de por qué se disminuye eso. ¿Cuál es su apreciación sobre estos dos en particular? Productos alimenticios y transportes, fletes y almacenamiento, magistrado. En productos alimenticios no solo están los almuerzos, están desayunos, cenas, están refrigerios para diferentes tipos de personas. Ahí estamos hablando, ya le explicaba yo, de los miembros de juntas receptoras de votos. Igual ocurre con los miembros de las juntas electorales departamentales que posteriormente a las elecciones se instalan donde estemos trabajando, CIFCO o donde estemos, donde la licitación nos permita, ahí se instalan para el escrutinio final. Y la vez pasada pasamos como 28 días en escrutinio final. Hoy esperamos que sean 15 días el escrutinio final, pero a esas personas las concentramos, les damos su hotel porque vienen del interior del país, duermen aquí, excepto La Libertad y San Salvador, que no lo hacen el resto del país, sí lo hacen aquí y se alimentan ahí. Y ahí tenemos que darles hotel para que ellos estén debidamente alimentados. Luego, la otro tipo de alimentos son los refrigerios en las capacitaciones para los miembros de mesa. El área de capacitación había previsto que cada vez que tuviéramos una capacitación presencial a esas 90,000 personas que esperamos capacitar, iba a ser necesario atenderlo con un refrigerio. Entonces, todo este rubro, todos estos, los miembros de mesa, el día de las elecciones, el escrutinio final, toda la atención de los 15 días a las personas, incluyendo los hoteles, porque hay que darles hospedaje, estaban en esta parte, en el rubro de alimentación. El rubro de transporte tiene diferentes aspectos también. Primero, necesitamos transporte, y lo habíamos planificado así, para mover el día de a todas estas personas a los centros de votación, en aquellos casos en los cuales los centros de votación estuvieran lejos, porque estamos haciendo una apuesta para lograr que los miembros de mesa sean de su misma circunscripción, de su mismo centro de votación. Nosotros tenemos circuitos de votación que sean de ahí, y aunque sean, la ley dice del municipio, eso es por ley, tiene que ser de municipio, pero podemos con una buena planificación ajustarlos a su circuito de votación para que estén cerca de su centro de votación y no sea tanto necesario el transporte, pero siempre va a ser necesario gastar transporte. Tenemos que gastar transporte en la movilización del paquete electoral. Hay que mover los paquetes electorales de la Dirección de Organismos de Elecciones a los departamentos, y ahí la Junta Electoral Departamentales los mueve a los municipios y los municipios a los centros de votación. Ese transporte hay que garantizarlo. Ese es fundamental, tiene que estar garantizado. Y quiero aprovechar, magistrado, también para pedirle a producción, vamos a hacer un último acercamiento a la presentación del Ministerio de Hacienda, porque hay un dato que me llama la atención específicamente sobre el tema de formación y capacitación, y es de los más... ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, para ver unos detalles? La siguiente diapositiva que habla... perfecto, ok, ahí nos podemos quedar. Ahí aparece el concepto de gasto de equipos informáticos. Estamos hablando de casi 4 millones, 3.794.412 dólares. Y la observación que hace el Ministerio de Hacienda es: esta reducción se debe al acuerdo firmado por el Tribunal Supremo Electoral con la Asociación Mundial de Organismos Electorales, AWEB, que comprende la donación de alrededor de 2.000 equipos para el programa de transmisión de resultados. Y aquí me llama la atención, ¿es válida la observación o que han brindado el Ministerio de Hacienda para hacer esta reducción a raíz un poco también de lo que usted nos mencionó en el primer bloque de la entrevista, magistrado? Mire, yo creo que ahí el Ministerio de Hacienda no profundizó en el tema, porque da la impresión que en esa cantidad solamente, en ese rubro compra de equipo, solamente estaban los escáneres que van a donar, que ahora producto del cambio van a ser 1.800, no 2.000, van a ser 1.800. Pero además ahí van computadoras que no las vamos a poder comprar. Porque la transmisión de resultados no solo implica los escáneres, sino que hay que dotar de equipos. Y vamos a necesitar computadoras para las juntas electorales departamentales, que en el interior del país, en las 14
juntas electorales departamentales se inscriben los consejos municipales. Y en esta ocasión, usted sabe que hay nuevas reglas. Tenemos que garantizar que los que se inscriben cumplen con haber sido ya inscritos como candidatos de las internas. Segundo, que garantizan la cuota de género. Eso nosotros lo que estamos pensando es crear un software que nos permita de entrada al miembro de la Junta Electoral Departamental, al ingresar la información, ya sabe quién es la persona y sabe si al sumar si cumple o no la cuota de género, para facilitar el trabajo de la Junta Electoral Departamentales y evitar que estemos haciendo malas inscripciones, que se anulen las inscripciones y después tenemos procesos. Es el equipo informático que hay que instalarle a las Juntas Electorales Departamentales. La capacitación, si usted ve, va a ser muy difícil, prácticamente imposible, que nosotros podamos capacitar 90,000 personas en el corto tiempo que tenemos, porque 4 meses antes de las elecciones nos los van a dar los partidos políticos. No va a haber tiempo suficiente para hacer esa capacitación. Entonces, la capacitación virtual, y para eso vamos a necesitar equipos informáticos, va a haber que desarrollarla de manera virtual, o sea, no vamos a poder en muchos casos, y al menos estamos pensando solamente 1 o 2 presenciales, pero el resto poder hacer de alguna manera virtual. Y para eso sí va a necesitar equipo informático. No solo se está pensando en los escáneres. Los escáneres, desde luego, ya le comenté, esperamos lograr los 1.800 escáneres de la última gestión que va a hacer el presidente Olivo. Esperamos que tengamos esos escáneres que nos van a servir para transmitir los resultados. Pero ahí iba más equipo informático y lamentablemente ahí se fue en el recorte. Si esa fue la idea, no es cierto, no es totalmente cierto eso. Y hay un aspecto que me llama la atención y aprovecho para consultarle, magistrado, es el tema del rol de los diputados de los diferentes grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa. De una o de otra manera, a ellos les interesa que las elecciones sean transparentes, eficientes. ¿Por qué no un proceso de decisión con un poco más de detenimiento o detalle ante la exposición que ustedes hicieron como magistrados ante los diputados de la Comisión de Hacienda? Luego reciben al ministro de Hacienda, pero parece que imperó un poco más la racionalidad bajo la propuesta del Ministerio de Hacienda. Me gustaría saber su opinión, ¿por qué los diputados no se replantearon mejor esto por la composición y el grado de complejidad desde su perspectiva de este proceso electoral y el financiamiento que se requiere para llevar elecciones con este nivel de complejidad? Le recuerdo algo que ya lo habíamos conversado, Carlos. Yo le dije, sí, el presupuesto se va disminuyendo, la calidad de la elección se va perdiendo. Eso se lo dije alguna vez yo, y efectivamente es así. A nosotros nos preguntaron desde el punto de vista técnico cómo resolvemos los problemas para las elecciones que le den garantía y den legitimidad al proceso. Sí. Técnicamente el tribunal hizo una propuesta. Desde el punto de vista hacendario financiero, vino una propuesta técnica del ministro de Hacienda y al final la decisión política quedó en manos de la Asamblea Legislativa y ahí hubo consenso porque votaron todas las fracciones políticas en decir que efectivamente se puede hacer con menos las elecciones, y es cierto, se puede hacer con menos, pero la calidad de las mismas viene abajo. Entonces nosotros, hoy el comunicado que el Tribunal Supremo Electoral lo dice claramente, o sea, con esto vamos a trabajar, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para garantizarle a la población que su voluntad va a ser respetada, que las elecciones van a seguir siendo transparentes y que va a legitimar el poder de las personas que resulten electas. Pero paciencia, o sea, vamos a tener que hacer ajustes, probablemente no podamos tener toda la información que hemos tenido siempre, probablemente vamos a tener que contar otra vez a mano en el tema de las fracciones de voto. Ahí es imposible contarle en la mesa, lo que va a hacer es recogerse la información en la mesa, en el acta, recoger la información para procesarla centralizadamente el voto. ¿Y eso requiere reforma del código? Eso no requiere reforma, porque el voto fraccionado, si bien es cierto, la mesa lo que hace es recoger, por ejemplo, cuántos votos fraccionados hay y a dónde se marcaron los votos fraccionados por cada papeleta. Por eso es que crece tanto el acta. El folio A con los folios A numeral que le llamamos nosotros, que son de acuerdo al número de votos cruzados, porque como en cada papeleta, y que esa es la complicación que tiene El Salvador, en cada papeleta el voto cruzado vale distinto por la fracción. El problema nuestro es la fracción de voto, que en cada papeleta es distinta. Entonces, en los famosos folios A numeral, hay que ir especificando que es cuántas marcas tuvieron para que luego la máquina de manera centralizada traduzca. Si son 2 marcas en voto cruzado, sume los 50 centésimos. Si son 4 marcas, sube los 25 centésimos a cada uno de esos partidos. Entonces, la ley sí permite que en el acta
vaya establecido el voto cruzado y de manera centralizada se sumen esas fracciones de votos y se complementen a los votos enteros que tienen los partidos para efecto de los votos válidos y enteros que dice la ley, que es donde se va sacando los cocientes y los residuos. Entonces, eso sí se garantiza. Aprovecho entonces en esta última fase, la última interrogante, magistrado Cardosa. Ha sido conocido por notificación a los medios de comunicación que la Sala de lo Constitucional, las personas que hicieron una interposición de recurso de inconstitucionalidad a la Sala de lo Constitucional, particularmente sobre las listas cerradas y bloqueadas en la elección municipal, no aplica porque no violenta el sufragio activo y pasivo. Nos hubiéramos puesto en un escenario que si la Sala hubiera dado una resolución favorable, le hubiera dado un nivel de complejidad distinto al proceso electoral sin saber si se hubiese aplicado a las elecciones del 2018 o posteriormente. Pero ¿qué significa? ¿Qué reacción le genera a usted esto? Porque no da lugar a la solicitud que brindaron ciudadanos hace algún tiempo a la Sala de lo Constitucional por el mismo tema, ¿no? Si se puede hacer un proceso de elecciones, un mecanismo de elección para la Asamblea Legislativa por el tipo de listas que implican listas abiertas, que ese mismo escenario se buscaba para las elecciones municipales, pero la Sala de lo Constitucional no lo ha visto de esa manera. Es que la base por la cual se resuelve la primera sentencia de listas cerradas y desbloqueadas es porque a los diputados la ley no les obliga a afiliarse a los partidos políticos. Distinto es con el presidente de la República y el candidato a alcalde o consejo municipal. Eso sí están obligados. Entonces, la sala hace el análisis de que preserva los votos por bandera, tanto en el presidente como en los consejos municipales, y por lo tanto ahí no ve procedente abrir la lista, como sí ocurre en el caso de los diputados. Por esa razón la sala, usted recordará también que en la presidencial del 2014 se le pidió a la sala que por qué no se ponía el rostro de los candidatos. Sí. Y la sala dijo, no, en el caso de los presidentes no es necesario el rostro, sino que la bandera está por la bandera, porque están obligados a estar afiliados. Yo creo que eso resuelve la sala por ese lado, desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista de organizador electoral, le digo, es una gran tranquilidad, porque nos quitamos una de las tantas rayas que ya tiene este tigre de elecciones 2018, una de las tantas rayas que ya tiene. Y nos quita un buen peso de encima, saber que no vamos a tener que abrir una papeleta que ni siquiera sabíamos cómo le íbamos a hacer, la papeleta de los consejos municipales con rostro, porque además, recuérdese usted que en el caso de los consejos municipales hay una lista B. Sí. Que en caso de no resultar puede ser que gane en los consejos proporcionales. Entonces ahí es una complicación adicional que ciertamente desde el punto de vista del organizador electoral le da una tranquilidad saber que no va a haber lista abierta en los consejos municipales. Perfecto, magistrado. Gracias por habernos acompañado. Carlos, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Estuvo en esta oportunidad Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y hablamos un poco del presupuesto para las elecciones 2018. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.